Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Electoral. Es un gusto continuar con este análisis de la consulta y referéndum que llevarán a los ecuatorianos a las urnas este 21 de abril. El día de hoy, María Jaramillo nos cuenta quién es nuestro invitado. Hola Evelyn, bienvenidos a Enfoque Electoral. La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un delito, conforme a la ley de un estado, es detenida en otra, devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta. Una de las 11 preguntas aprobadas por la Corte Constitucional para la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley enmarcando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Para hablar de este tema tenemos el especialista Nelson Emir Vázquez. Nelson Emir Vázquez Zambrano, un abogado penalista y consultor político con más de 16 años de experiencia en asesoría de gobernantes y gobiernos locales. Como presidente de la Asociación de Consultores Políticos del Ecuador y gerente general del Grupo Ecuador Total, ha liderado equipos y proyectos políticos complejos logrando metas y objetivos. Tiene una sólida formación en Derecho Penal, como una maestría en Derecho Procesal Penal. Cuenta con diplomados en Femicidio, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Consultoría política en gestión de gobiernos, además cuenta con un máster internacional en asesoramiento de imagen y consultoría política. Creó un sistema que fue premiado a nivel internacional y que lo ha llevado a dar conferencias en varios países de Latinoamérica y ser reconocido entre los 100 consultores políticos del mundo. Se destacó por su capacidad de comunicación, resolución de problemas, adaptación al cambio y trabajo en equipo. Está listo para aportar con sus conocimientos, habilidades y experiencia a líderes y lideresas, instituciones y organizaciones comprometidos con el desarrollo legal, política y social. Conociendo estos datos, nos vamos con Evelyn. Muchas gracias. Un gusto saludarle, Emir Vázquez, que nos acompañe en Enfoque Electoral para conversar un poco sobre este análisis político que es muy necesario para los ecuatorianos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por el medio. Ya en Bogotá estaba algo así para poder conversar, para poder debatir y dar opinión, ¿no? Porque es importante estos espacios para que la gente se vaya enterando de qué va la consulta popular, y los medios de comunicación son los llamados a hacer este ejercicio democrático de regar la información que realmente necesita para poder tener un criterio claro de por qué voy a votar sí, por qué voy a votar no. El día de hoy conversaremos con usted sobre la pregunta número 2 del referéndum, que hace alusión a la extradición de los ecuatorianos. Quisiera que nos cuente un poco sobre el contexto que vive Ecuador, el porqué de estas elecciones, el por qué incluir esta pregunta en esta consulta popular, luego que el Guillermo Lasso ya lo incluyó en una consulta previa y en las urnas todos los ecuatorianos dijimos no a la extradición. Uno de los principios básicos de nuestra Constitución es una de las mejores de Latinoamérica, porque está basada en derechos. Y se la realizó en 2008, y pues la no extradición viene desde el siglo anterior, por supuesto. Pero es uno de los principios, es la no extradición. El artículo 79 de la Constitución de la República, pues, protege la no extradición de los ecuatorianos, porque de alguna o de otra forma podría, hablando de los derechos humanos, podría violarse la soberanía jurídica, vamos a hablarlo de esta manera, pero podría ser un aliciente de tranquilidad para los ciudadanos en esta época en la que buscamos soluciones prontas o soluciones que nos hayan dado para poder detener la delincuencia, y que en una forma errada de pensar creemos que al poner más leyes o endurecer las leyes vamos a mejorar esta situación, cuando la delincuencia no se fija en la gravedad de la pena o se van a extraditar o no. La meca y el caldo de cultivo de la delincuencia, y de donde nacen los preceptos principales para que la sociedad tenga grados elevados de delincuencia, es la falta del bienestar. ¿Y qué es el bienestar? El bienestar tiene 3 ejes: salud, empleo y educación. Cuando un pueblo tiene bienestar, podemos estar nosotros hablando de un contexto más claro para poder tener seguridad social. Y esta seguridad social conviene y tiene que cruzar con la seguridad jurídica.
Y la seguridad jurídica tiene que cruzar con los derechos y las garantías. Vivimos en un Estado garantista de derechos. De hecho, todo lo que pasa dentro de las sentencias, pasa dentro de un proceso judicial, tiene que estar protegido por los derechos porque estamos en un Estado de derecho. Y ahí es en donde la soberanía jurídica tiene que cruzar todos estos preceptos que bajan desde los derechos humanos hasta los derechos constitucionales. Entonces, la extradición no formaría parte de una garantía de derechos. Hablemos también de los casos que tenemos en Latinoamérica, los casos que ya han pasado, hablemos de un poco de Colombia. ¿Cómo se llevó la extradición en el tiempo de Pablo Escobar, que hoy andíamos un poco conversando de este contexto? ¿Cómo esto no ha sido una garantía de derechos, ni de paz, ni de tranquilidad de la soberanía de Colombia en ese caso? ¿Y cómo nos afectaría a nosotros los ecuatorianos si ya se llegara a aprobar en el referéndum todo sí? O sea, si votáramos todo sí, ¿qué pasaría? Para poder entender todo esto tenemos que entender la política criminal. La política criminal es un eje que tiene estudios antropológicos, de criminología, de criminalística, para poder entender de qué va todo este asunto. Desafortunadamente en el país todas estas decisiones legales no se puede poner en manos de cosas que se pueden vender para tener un rédito político, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no entendemos la política criminal, no podemos dar un seguimiento para tener claro cuál es la verdadera solución. Entonces, esta parte de la extradición sirve ahora desde la época de Pablo Escobar, y vamos a regresar un poco en el tiempo, para con claros ejemplos, ¿no? Que estas series de televisión existen, ¿no es cierto? Que se formaron los extraditables y toda la cosa para que no les extraditen. Ahora existe la ley en Colombia, ¿y cuál fue la solución? Colombia sigue siendo uno de los países exportadores de droga más grandes del mundo. Y hablemos de México, y hablemos de lo que todos conocemos, del Chapo, lo extraditaron para allá, pero cambió de cabeza. Entonces, ¿es la solución a la extradición? Tenemos que preguntarnos los ecuatorianos. Claro que existen algunas protecciones, porque con esto tenemos que nosotros protegernos dentro de las garantías internacionales, de los tratados internacionales del derecho constitucional internacional, para que se proteja a través de los derechos humanos, que es la vida y los actos de lesa humanidad, que pueden ser así. Claro que ahora existen convenios y tratados para los cuales los extranjeros que están en nuestro país tienen que ir a pagar su pena exterior, tienen que ir a pagar su pena en sus países. Pero los ecuatorianos no somos extraditables para poder ir a pagar una pena en el extranjero, que podrían también convertirse en armas políticas para de alguna o de otra forma crear. Aquí es una voluntad de un rey, ¿no? Entonces el rey puede decir, él es terrorista, él es esto. Claro que la extradición dará un juez, de acuerdo al anexo, es lo que dice. Pero lo que tenemos que nosotros ver es un poco más allá. Mientras no diseñemos un verdadero proyecto basado en la política criminal, que es una rama del derecho, no vamos a tener soluciones claras para lo que tenemos, el problema que nos vamos jalando encima. Entonces, desafortunadamente en el país se toman las decisiones legales dentro de las decisiones políticas. Y esta consulta popular es tan predecible que va a ser todo sí, porque todos quieren seguridad. Y hay preguntas que simplemente se podrían haber hecho por proyectos de ley. El presidente Noboa ha creado más de 5 proyectos de ley. Ayer se hizo otro proyecto de ley igual, ¿no? Entonces, y con su trabajo, aprobando en las comisiones los proyectos de ley, se ha ido trabajando de una mejor manera que hasta la aprobación de la Asamblea subió. La mayoría de las preguntas de esta consulta popular y del referendo podrían haberse hecho con diferentes instancias, ¿no? Entonces, yo creo que el fin de esto, más allá de ser legal, más allá de ser una solución, es algo placebo para que la gente se sienta que se está haciendo algo. Y si nosotros vamos a hablar de legalidad en el país, tenemos que hablar del trabajo que está haciendo el fiscal general del Estado. Y tenemos que hablar que a la gente que no conoce, a la gente de a pie, se le ha venido que tenemos que crear leyes más fuertes, que tenemos que crear la pena de muerte, que tenemos que cortarles las manos, que tenemos que hacer estas cosas. El candidato que más propone seguridad es el que gana, sea de la forma que sea que se va a realizar. Hay momentos. En este primer momento en el que Daniel Noboa es un accidente en la comunicación política, es una persona que realmente estaba planificando una campaña para subir su conocimiento y para llegar.
Pero hubieron cosas disruptivas dentro de la campaña, que fue la muerte de Villavicencio, ¿no es cierto? Y eso pateó el tablero. Le bajó a Topic, y porque yo tengo conocimiento de eso y tenemos mediciones, y cuando hay datos, pues manejamos sobre datos. Y es un fenómeno de estudiar de comunicación política, la forma de abordar los problemas sociales y la seguridad a través de las leyes que supuestamente se necesitaban para que los militares salgan a poder trabajar. Ya está. Voy a insistir en algo, creo que en todos los episodios de análisis político de las preguntas de consulta y referéndum, los ecuatorianos no leemos. Ahí está el anexo tal para tal pregunta. Todos no leemos. En este anexo se menciona, primero, que se va a sustituir el artículo 79 de la Constitución, donde se habla de la no extradición. Reformar. Y también se va a derogar el artículo 4 de la ley de extradición, en la cual se menciona claramente que se considera la extradición a un ecuatoriano, su juzgamiento estará sujeta a leyes de Ecuador. Entonces, se busca derogar ese artículo porque claramente habla que estamos sujetos los ecuatorianos simplemente a las leyes de Ecuador. Y en el artículo número 5 se busca cambiar la palabra extranjeros por personas, porque en el artículo 5, numeral 1, establece que simplemente los extranjeros están sujetos a la extradición en relación a que, por ejemplo, como hemos visto en estos 100 días de gobierno de Noboa, se han repatriado varios delincuentes que han estado en nuestro territorio, han regresado a sus países, a Colombia, Perú, se han enviado a Estados Unidos de donde se los requería. Entonces, ¿cómo decirle a los ecuatorianos que la extradición tiene procedimientos? Porque simplemente votar sí está bien, o sea, ya decimos, sí, ganó la extradición y listo. Pero existen procedimientos y también existen excepciones de las personas que pueden ser extraditadas de acuerdo a los delitos que cometan. Hablamos de los delitos políticos. Los delitos políticos están exentos de la extradición. Lo que tú me acabas de decir es un ajuste de la doctrina para la jurisprudencia internacional. No podemos nosotros ejecutar mientras no estemos adaptados, nuestra jurisprudencia no esté adaptada a los estándares internacionales. Y esto da beneficios que pueda servir para la extradición. En este sentido, y al hablar en tu primera parte de que los ecuatorianos no leen, es porque nuestra cultura, no solamente aquí, o sea, creo que toda Latinoamérica tiene la oportunidad de estar en algunos países en campaña, no solamente aquí en nuestro país. El constructo social y el constructo mental de las necesidades de nuestros países tercermundistas de hacer granjas del imperio, lo que nos da es simplemente dejarnos llevar por olas de opinión. Los grados de personas que tienen maestría corresponde a personas que simplemente las que tienen acceso a universidades es un porcentaje muy bajo de jóvenes, los que llegan a tener maestría es otro porcentaje más pequeño aún, y de eso el poder entender doctrinas internacionales es muy complicado. El poder entender el cambio de los numerales de los artículos, las reformas, a la gente normal de a pie, lo que le interesa es que hoy en la noche tiene que llevar el pan para sus hijos. Y entonces, si a mí me está vendiendo un presidente mayor seguridad, que con ejecuciones que sí lo ha hecho, a esto le suma una propuesta de extradición, ¿en dónde te firmo que va a ganar? Porque al ciudadano de a pie, a los que venimos y estamos en la clase media y en la clase baja, lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar para poder vivir. Y si este presidente me está dando seguridad jurídica y en esa seguridad jurídica me pide que vote sí para poder seguir en una seguridad social, pues lo voy a hacer. Y además que ha ejecutado con mucha solvencia lo que hasta hoy está viniendo en una fortaleza del presidente que cruza con todas estas preguntas que van basadas en seguridad, que van basadas en delincuencia, que van basadas en terrorismo, que más allá de cualquier cosa, el narcotráfico es la parte esencial en donde a las personas de la clase baja les permite poder tener sus negocios y crecer económicamente y ser golpes con mucha fuerza para los grupos hegemónicos de poder que a nivel de la historia han manejado la política y las políticas públicas y las leyes de nuestro país.
Cuando mencionamos a los grupos de poder, así como usted lo dice, justo en esta reforma que se busca hacer en el artículo 79 se menciona que estarán sujetos a extradición de acuerdo al juez competente que se asigne para este proceso. Y ahora Ecuador, en esta posición, en esta crisis que vivimos de justicia, en esta crisis que vivimos de que no confiar y no saber qué está pasando con el sistema de justicia. ¿Cómo confiar ahora? Yo creo que hoy es un baño importante que se está dando a la nueva forma de hacer justicia, nueva forma de crear o de ver la justicia. Y este nuevo baño ha creado la fiscal general de la nación con mucha solvencia. Una persona de acá, coterránea nuestra, ibarreña, de clase media, que se logró prepararse y que ha retado al establishment. El establishment son los grupos hegemónicos de poder, las familias. Habrá un momento en que podamos conversar sobre ese tema. Las familias de poder, Rafael Correa, Noboa, los que quieras que están arriba, no Muebles Cordero, están en el poder, son familias. Tienen su árbol genealógico primos en primero, segundo, tercer lugar. Y ahí nace desde la democracia de nosotros por quién votábamos. Cuando empieza la democracia en nuestro país, votaban los hacendados. Y luego nos hicieron el favor de que voten los empleados. Y el empleado, ¿por qué iba a votar? Por el que le diga, la hacendado que se no votaba. Y luego hicieron el favor con Nela Martínez y todas esas revoluciones que hicieron, ¿para qué voten las mujeres? ¿No es cierto? Y Correa hizo la reforma para que voten a partir de los 16 años que el voto optativo. Pero de todo esto, las personas que están arriba en el poder son todos familia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y tengo este contexto para llegar a los jueces. Los jueces, y para nadie es novedad de los que estamos ya un poco caminados en la vida y que hemos tenido la oportunidad de poder estar viendo los grupos de poder, que el grupo, que para poder ganar un proceso judicial en el Guayas tenías que hablar con Función Cristiana, que son los que manejaban los jueces. Y Diana Salazar, con una solvencia muy fuerte, acogido y le rasguñó al gato. Y entonces, en esta seguridad que puede darse una verdadera purga, porque se está sacando jueces como nunca antes se ha hecho, se ha metido, pero yo creo que esta purga tiene que ser a nivel nacional, porque tiene que ver los jueces. Y mira, podemos tener extradición, podemos mejorar las leyes, podemos subir lo que tú quieras, pero si es que no existe una purga total, creo que es a donde está apuntando Diana Salazar, de que los jueces, tú ves a jueces con carros del año, con jueces con sueldos de que realmente no es para eso, con de alta gama. Tienen haciendas, tienen casas, otros tienen caballos, o sea, es una cosa chévere. Tienen colecciones de cosas. Entonces, claro, por eso uno de los mejores negocios es ser jueces. Con la infiltración del narcotráfico, la narcopolítica, los narcogenerales, ¿alcanzarán las cárceles para extraditarles a todos? ¿O es una conveniencia del poder para poder tener una bonita conversación entre nosotros de café hoy en la tarde con nuestra familia y decir, vamos a hacer, estaría probando la extradición para que poder estar seguros? ¿Sabes qué es importante en todo esto? Que empecemos a despertarnos los ciudadanos. Y despertarnos de una manera tal en la que, con programas como este, empecemos a sacar la venda de los ojos a la gente y empecemos a decirle, esta es la verdad. Esto se va a lograr y esto no. Tampoco hay que hacernos falsas de esperanza. No, claro, porque la mayoría de la gente dice que, o pensaría que con la extradición ya vamos a solucionar los problemas sociales. Claro, se van todos los políticos. Imagínate, ¿no? Y ahora aquí los gobiernos. No queda ninguno. Bueno, nos vamos a un pequeño espacio publicitario y regresamos con más de este análisis político de la segunda pregunta del referéndum. Continuamos con el abogado Emir Vázquez, que nos acompaña en este análisis de la pregunta número 2 del referéndum. Quisiéramos hacerle una pregunta concreta. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de permitir la extradición de ecuatorianos en términos de protección de derechos humanos? A ver, yo creo que ahí tenemos que hacer un contexto de bondades y adversidades. Las bondades dentro de los derechos humanos, las bondades dentro del ajuste de la doctrina, la Constitución Internacional y las bondades dentro de la seguridad jurídica. Te he traído un cuadrito, me has hecho una pregunta en la que
de cajón tenía que estar. Dentro de la adecuación de los derechos humanos, está muy bien protegido estas bondades, con la pregunta en la que se va a extraditar en los lugares en donde no den pena de muerte. Y ahí yo veo un vacío legal. Estados Unidos tiene pena de muerte en algunos estados. Y si requieren, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nos piden a un ecuatoriano a un estado donde... Y entonces ahí vendría una posible vulneración de derechos en las condiciones de los derechos humanos y los tratados internacionales, hablándole de derechos humanos. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo ajustamos la doctrina internacional para que esto suceda? Una de las bondades podría ser que tenemos que incorporarnos y el país mejoraría o evolucionaría para poder entender los estándares internacionales y poder mejorar las políticas públicas y poder mejorar la política criminal. Pero ¿cuál sería la adversidad? Pueden existir discrepancias entre estos preceptos internacionales y nuestra Constitución. Y ahí tendríamos frenos y choques muy fuertes que tendríamos que nosotros tratar de desenredar, y hasta que desenredemos, pues, sería varios procesos de dictámenes y sentencias de la Corte Constitucional que tendrían que resolverse, y esto es una historia larga. Vamos a tener mayor seguridad jurídica, porque pues de alguna o de otra forma los delincuentes van a pensar que van a ser extraditados. Pero para que esto tenga una arraigambre fuerte en los constructos mentales sociales, tiene que mejorar la educación. ¿Y cómo mejoras la educación si vives en un pueblo que le tienes puesto una venda en los ojos, que no conoce sus derechos? Y por eso viene cualquier candidato el día de mañana y te ofrece cosas que están en la Constitución y tú votas por él. Y además, yo creo que al mejorar y poder tener una mayor seguridad jurídica, tiene que basarse en la educación de los pueblos. ¿Y qué se propone ahí para poder mejorar? Desde mi punto de vista, yo vengo rezando esto en todo lado, y ojalá algún político lo coge y le meta. Deberíamos nosotros tener la oportunidad de conocer leyes básicas, los códigos de trabajo, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Civil y la Constitución. Si esto nos meten dentro de la educación, tú vas a tener la oportunidad de poder tener claro, si yo cometo este delito, ¿qué sanción voy a tener? Porque ya voy a tener conocimiento. Luego ya viene la voluntad, pero también tiene basado en el estímulo, pensamiento, acción y reacción. Y ahí es en donde tenemos nosotros la oportunidad de poder tener y meternos en los constructos mentales para poder mejorar toda esta parte. Ahora, ¿cómo yo le hago entender al joven actual que voy a extraditar, que te voy a extraditar si cometes un delito? Si no sabemos ni qué tipo de leyes ni cuáles son las penas, aunque eso no nos exenta, obviamente, no conocer la ley, no nos exenta de la Ahora pena. esta pregunta dice que claro que tiene que basarse dentro de las leyes que están dentro de nuestro país. Listo. Oye, y cuando se hace una pregunta, es básica en derecho. ¿Qué dice el primer artículo? Que vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia social. Y por ahí existe algunos trasnochados que quieren quitar parte de justicia social. Están locos. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que si nosotros no entendemos los conceptos básicos de nuestras leyes, más aún va a ser un poco más difícil que entendamos en sí el concepto claro de la extradición. De enviar a que nuestros ciudadanos se vayan a cumplir penas en otro país y le digamos, chao, no ve. Chao, no ve. Chao, no ve, y ya nos veremos muy pronto. Y los fuertes, claro, habrán personas que caigan y serán extraditables, eso no va a terminar. Lo que tenemos que hacer, y te va a sonar una propuesta loca para que esto no suceda. En la época de la mafia, de los gángsters, se traficaba whisky. ¿Y cómo se acabó eso? Legalizaron el whisky. Es como la legalización de las drogas en otros países. Exactamente. Si tú legalizas la cocaína, bajas el costo de la cocaína de 1 kilo que puede costar $500 en producción, y que a España y que podría estar costando cerca de 50.000 euros. Y si tú regulas toda esa cosa,
no es que vas a aumentar la drogadicción en el país, porque el tener todo este asunto es simplemente regular, cobrar impuestos, y acabaría, pero eso no le conviene a los grandes imperios. Entonces yo tengo que controlar de una u otra Yo forma. tengo que negarme a que se haga legal. Tengo que negar y extraditaste a los que puedan ser los grandes empresarios del futuro. ¿Te suena loco esto? Pero si es que tú lo pones en práctica en el mundo, ya se lo ha hecho. Ya se hizo con el whisky. Y para mí, el whisky y el trago es una droga tan o más fuerte que la misma cocaína. Y te pone en un contexto en el que la única forma, y basado en estudios, te estoy diciendo esto de política criminal, no me estoy inventando, no estoy inventando el agua tibia. Un poco de lectura nos abre la mente, y las políticas criminales en estudios básicos lo que nos dicen es que el momento que se baje el grado de exposición de los posibles exportadores de la delincuencia, vamos a poder nosotros bajar el enfrentamiento y la criminalidad entre los países. Y entonces, si nosotros nos basamos en todo este contexto, ¿cuál es la solución? No es la extradición. Y quisiera aclarar algo quisiera que quede claro esto para los ecuatorianos. Hay una parte del anexo en la que se menciona que es necesaria la paridad de leyes entre los estados requirentes. Esto se refiere a que, por ejemplo, si España me solicita a mí que he hecho una estafa piramidal y aquí en Ecuador no está tipificado eso como un delito, yo no podría ser extraditado. Pero España me está solicitando porque para ellos es un delito. Entonces, ¿cómo se incluiría la tipificación de nuevos delitos de acuerdo a los gobiernos que nos están solicitando? Y es lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿no? Los estándares del derecho internacional de nuestro país se elevarían para poder tener y a incorporar creo que demasiados legales, poder incorporar las sanciones adecuadas dentro de las infracciones que se puedan cometer dentro de la ley. Esta es una de las ventajas que podemos tener para poder nosotros extraer el derecho internacional y la evolución con el derecho comparado. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro país? ¿Qué es lo que pasa con el derecho en España? ¿Qué es lo que está pasando con el derecho en Alemania? Que de hecho hoy prácticamente estamos nosotros estandarizados en cierta manera. Porque, por ejemplo, para tú poder tener más claro los principios del penalismo, las diferentes doctrinas, tienes que basarte en doctrinas de Alemania. Por ejemplo, si vas a hablar de penalismo, por 5, todo lo que quieras, y para poder argumentar dentro de un proceso y ciertas doctrinas de jurisprudencia internacional, estamos ya a punto de poder seguirnos extrayendo la información de la doctrina y jurisprudencia internacional. Es ahí en donde nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad de poder no tener esos vacíos legales que tanto pueden afectar al poder sancionar el cometimiento de un delito. Esta es una de las ventajas de esta parte de nuestra decisión, que vamos nosotros a nivelar la parte de nuestras doctrinas jurisprudenciales para poder tener un poco más de balanza, que es lo que regula. Es importante ese análisis político porque hacemos una relación entre los pros y los contras del sí y del no. Quisiera que para ir cerrando un poco esta entrevista podamos resumir por qué votar no y por qué votar sí. Mira, dentro de mi contexto es como si yo no puedo guiar el votar sí o no, la verdad. Lo que yo puedo hacer es un análisis para que la gente decida. Pero dentro de todas las implicaciones políticas y dentro de estos juegos pirotécnicos de esta consulta popular que nos cuesta unos milloncitos por ahí, que nos están estorbando por cierto ahora que nuestro parece que no necesitamos como no 40 necesitamos, millones. o sea, no pasa nada, gastémonos más con todas las ganas del mundo. Es un juego político. La gente evaluará y es el momento en donde va a ser un momento tan álgido en el que voy a hablarte con metáforas. Cuando tú conoces a tu novio que te pretende, y te enamoras de él, tienes los 3 meses. Los 3 meses cegada. 100 días, ¿no? En los 100 días de gobierno, entonces, podríamos decirlo así. Exacto. Donde tú dejas, pobrecito, me sacaron una flor y se portó mal, ¿no es cierto? Que le dejas pasar, ahora no voy a decir estas cosas, que te diga, trabaja para que comas postre, ¿no? En otros contextos, ¿no? O sea, que te ponga ahora el 14%, que la gente aún no siente que viene en abril y que se están anunciando movilizaciones. Contextos políticos como tienes el 40% de personas
que tienen una tendencia clara, adoctrinamiento puro, que son los correístas y que tienen claro para dónde están yendo, y tienes tienes un 20% en donde las personas siempre históricamente anulan su voto y dejan el voto en blanco, tienes otro 40% en donde va a haber 6 candidatos, hasta ahora. Entonces, el pastel de Noboa, no sé si sea el mejor escenario ahora, y solo por hacerte una comparación, cuando el presidente Abdalá Bucaram cumplió los 100 días, o sea, la etapa de enamoramiento, tenía los números similares a los de Noboa actual, ¿no? Menos 100 días de oposición. Ojo, y le votaron a los 6 meses. Ahora, el presidente Noboa, esperamos como ecuatorianos que le vaya muy bien, porque que le vaya bien a él es que nos vaya bien a todos. Si algo ha hecho es desvestirse de los partidos políticos, porque no tiene un partido político. Ya poco a poco se irá pintando de su color exacto y formando sus diferentes frentes. Yo creo que ahora es momento en el que tenemos que analizar hacia dónde nuestro país está yendo, que tenemos que unirnos para tener un mejor país. Sí, olvidarnos de la bandera política, olvidarnos del contexto de que tú eres verde, tú eres amarillo, tú eres rojo, tú eres morado. Desafortunadamente en Imbabura existen broncas en el mismo partido de Noboa. Vamos con la otra lista, que Topic ya lanzó su plataforma y todas esas cosas que va a manejar, viniendo los sueños de la gente, porque los ciudadanos somos de eso. Nos gusta que nos vendan. Nos venden nuestros sueños, ¿no? Y hablemos de que, muy bien, ahorita 100 días magníficos, que el ejército ha intervenido, que ha habido detenidos. El alza del IVA se viene el 1 de abril. Ojo. Se viene el 1 de abril. Detenías a 35 y salían 34,5. Tenemos ahora el alza del IVA el 1 de abril. ¿Cómo afecta esta alza del IVA a la decisión de los ecuatorianos el 21 de abril? ¿Cómo va a afectar? Porque ahorita todos sí, porque qué bonito. Sí, claro, es que como cuando tú tienes 3 meses de noviazgo, pues, ¿no es cierto? O sea, a tu novio le dejas pasar hasta cuando ya se pasó, ¿no es cierto? O sea, ya, o sea, le pasas una, le pasas dos. Te dejaste convencer por su verbo, ¿no es cierto? Por su palabrería. Pero después de eso ya tiene que hacerse realidad, pues. Y tiene que decirte, o sea, bueno, para conquistarte te compro un anuncio. Después tiene que empezar a pagar las deudas, ¿no es cierto? Y si es que a ti te vendieron un estándar muy alto, y la fórmula de satisfacción es, yo estoy satisfecho, la acción más el resultado de satisfacción es la expectativa que me dejaste, más menos los hechos que dan el resultado de satisfacción. ¿Qué expectativa me formaste? ¿Qué realmente me diste? Con eso va a estar más o menos satisfecho. Entonces, ¿qué expectativa se forma con esta consulta popular? ¿Qué es lo que va a pasar? Aún todavía, al ser un gobierno muy corto, ¿no es cierto?, de un año, tiene que salir un mes, se va a quedar su archienemiga. ¿Qué debería así decirlo? O sea, su amiga. Su amiga, quiere decir su amiga. Le mandó a Israel. Errores que cometió, como decir, extraditó 25,000 personas a que trabajen en Israel, dijo, ¿no? Sí, que están... ¿Dónde están? En zona de riesgo, hay que enviarles. Hay que enviarlos de Israel. ¿Dónde están? Dijo que ha subido el empleo en Imbabura, iba a decir, en el país. ¿Cuántos de esos están afiliados? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, claro, para las mujeres, no está bonito, está pintón, está alhaja, el muñeco de cartón, una cosa bellísima. Ha tomado decisiones, ha hecho acciones, no podemos negarlo, pero ya se acaba la etapa de enamoramiento de los 100 días, que todos los presidentes, incluido Lasso, incluido Lenin, el que tú quieras, regresa a ver, todos históricamente han tenido aceptación. Ahora vienen las decisiones de gobernanza y gobernabilidad, que no es la misma nota, pero va a tener que tomar decisiones políticas para poder gobernar y poder hacer este asunto. Dentro de todo esto hay una parte importante, la película de Diana Salazar. Si Diana Salazar mañana se vota para presidenta, ¿votarías por ella? Sí. Ya ves. ¿Te das cuenta que están creciendo nuevos líderes? Una imagen y que Noboa, no sé si se dio cuenta de esto, pero ahora va a quedar en las manos de Diana Salazar y en dónde te firme. ¿Por qué? ¿La evasión de impuestos es un delito, sí o no? Claro. ¿Quién ha evadido impuestos y no ha pagado de la familia de... Entonces, continuamos con el tema del referéndum.
Creo yo que es importante también invitar a los ecuatorianos. Obviamente que tal vez con estos espacios, como tú lo decías, no podríamos cambiarle la mentalidad a todos los ecuatorianos, que era lo que buscamos, o sea, buscarles la mentalidad de analizar, de ver las preguntas más allá de un sí y de un no, sino que una pregunta que esté con un trasfondo. Y no es solo la 3, no es solo la tradición, no es solo Son la dos. 2, no es la 1. Tenemos que ver el bosque, no veamos el árbol. Y bueno, hoy hemos visto el árbol, que es la 3, y le hemos deshojado un La 2. poquito. La 2, perdón. Hemos deshojado un poquito. Mañana verás la 3, luego verás la 4, pero tenemos que ver el árbol y el contexto en sí de país, gobierno y ciudadano. De un país republicano que tiene soberanía. Que nosotros, por más golpeados que estamos llenos de gente trabajadora. Que necesitamos nuestra soberanía, que necesitamos bienestar. Y entonces, regreso nuevamente al principio de todo. ¿Qué política criminal se está aplicando para que eso se dé? Ahí la pregunta. Ahí la pregunta, queda la pregunta del millón. Bueno, agradecemos a Emir Vázquez, abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Enfoque Electoral. De verdad ha sido un gusto acompañarnos, así que nos vemos en un próximo episodio con más análisis político y sobre todo para que los ecuatorianos vayan abiertos los ojos a las urnas este 21 de abril.